¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este séptimo episodio de Las Voces del Wrestling aquí en The House of Wrestling. Este contenido que ha estado bastante interesante, que ha sido toda una aventura como ustedes lo han podido ver en los demás episodios. Y pues ya lo saben, no me encuentro solo, me encuentro junto a Mariana, con quien he estado hablando acerca de todas estas luchas, momentos icónicos y estas cosas que pasan dentro de WWE, que es algo que nos gusta tanto. Así que, Mariana, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ya casi cierre de año y no lo puedo creer, ¿eh? Ya estamos a nada de que esto termine. Ya estamos a 2 pasos de octubre, literal. Sí. Ya nada. Bien, todo muy bien. Ya emocionada de este episodio porque me gusta hablar mucho de wrestling femenino. No, y excelente. Y fue algo que propusiste en el episodio pasado y la verdad es que es muy interesante. Tuve la oportunidad por ahí de checar algunas cosas que no tenía como muy claras o que había olvidado y hay bastante de dónde hablar. O sea, yo siento que muchas personas de repente hablan acerca del término del wrestling femenil, mayormente de 2016 hacia adelante, o Ujú. también como en esa época icónica de los 80s hacia abajo. Pero en todo ese inter, la verdad es que pese a lo negativo que existe, también hay mucha historia. Y es que el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la era de las divas dentro de WWE, una era que trajo momentos buenos también para aficionados como nosotros, que nos tocó vivir mucho esta parte por ahí del 2000, digamos, 7 hasta pues que termina el 2016, pero Sí. que también tuvo sus momentos polémicos y estas situaciones que pues nos hubiesen gustado fueran totalmente diferentes. La verdad es que eran otros tiempos, se veían las cosas de diferente manera y creo que es algo que se apreciaba mucho. Sin embargo, aprovechando el regreso de AJ Lee, el gran regreso que tuvo, porque la verdad a todos nos dio bastante gusto, es un Ajá. buen momento para hablar de todo lo que fue esta época de las divas y lo que terminó siendo la revolución de las divas, porque AJ Lee fue parte fundamental de este cambio que estamos viendo incluso en la actualidad. Así que es lo que estaremos hablando el día de hoy. Y me gustaría comentar rápidamente ciertos antecedentes, porque por ahí en 1995, cuando Alundra Blaze sale de WWE, que tiene toda esta polémica, que tira el bote de basura de WCW el campeonato, se desactiva el campeonato y no lo tenemos de regreso sino hasta 1998, siendo Jacqueline la primera campeona en este regreso. Sin embargo, en ese inter de tiempo aparecerían las que están consideradas como las primeras divas dentro de WWE, que es en este final de la nueva generación e inicio de la era actitud, y tenemos a Marlena, tenemos también a Sonny y tenemos a Sable. Tres personajes que sí cambiaron totalmente la forma en la que se veía las mujeres dentro del wrestling, porque en una era de la actitud que estaba enfocado mayormente al público adulto, pues ya se Sí. imaginarán las cosas que priorizaban dentro de WWE. Ujú. En esa época, los programas o segmentos que había eran segmentos en donde realmente ellas tres pues sí, eran muy sexualizadas y eso es algo que pasó en ese momento. Sin embargo, Sony tuvo un gran empuje, tuvo una gran aceptación por parte del público, pero el caso de Sable es impresionante, porque Sable llegó a ser incluso más importante que muchos luchadores hombres dentro de la empresa. Ella fue alguien que no sabiendo luchar, porque ella abiertamente lo mencionaba, ella decía que con lo que sabía era más que suficiente, terminó de estancar a mucho talento que había, porque ok, era alguien que sí metía gente a las arenas, que tenía mucha afición, era alguien que salía en el mundo del entretenimiento y eso provocó que su ego fuera tan grande que dijera, ¿sabes qué? Yo nada más quiero aparecer en pagos por evento porque es lo que se paga más, yo no necesito aprender a luchar y ella incluso fue campeona de WWE o en ese tiempo la WWF. Así que para empezar a hablar del tema de las divas, tenemos que hablar precisamente, o más bien recordar rápidamente a quienes fueron las primeras, que como ya lo mencioné, fueron Marlena, Sonny y Ujú. también Sable, que bueno, Sable es todo un caso, tiene toda una historia, luego volvió y todo un caos con ella, pero principalmente ellas tres fueron quienes iniciaron todo este movimiento que fue el de las divas.
que empezó en 1996 90. y terminó hasta el 2016. Es impresionante. Sí, o sea, todo lo que duró. Realmente creo que para ese momento claramente influía bastante que WWE fuera hecho para un público adulto, ¿no? O sea, bueno, todavía no era pues la transición y todo, pero sí era un público adulto, o sea, realmente ese era su enfoque y de hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de ver el documental que WWE hace, bueno, WWE y Netflix hacen de Vince McMahon, justo habla de esta de este cambio o de todas estas etapas que tuvo WWE, de toda la evolución, y él abiertamente lo dice, o sea, él realmente abiertamente dice cómo, cómo utilizó a las mujeres para atraer a público, pues, masculino, y cómo claramente empezó a cambiar cuando el producto que era WWE cambió a un público infantil y claramente ahí las divas ya no macheaban tanto, pero todavía las alargaron muchísimo tiempo más. O sea, ya no era el producto que los niños consumían porque claramente era demasiado sexualizado para un público infantil, que era pues obviamente el cambio que tuvieron de pasar, que era un producto de adultos a pasarlo a un producto para niños. Y ellas ya no cuadraban, y aún así decidieron alargarlas lo más que pudieron, y la verdad es que es impresionante cómo todo empezó y cómo fue literal una bola de nieve, como tú dices, de al principio de sé luchar, pero sé lo básico, y luego, no necesito luchar para traer gente. Entonces ya no se les exigía lo suficiente como deportistas, sino como imagen. Y creo que es un ejemplo bastante claro lo que se llegó a hacer, bueno, ya llegaremos a esa parte, pero que se llegó a hacer en NXT antes de que NXT fuera como tal la marca, de que hacían estas competencias para sacar a las nuevas divas, que incluso, o sea, tengo entendido que The Miz conoció a Maryse en una de estas, ¿no? Pues, o Togen Oak. sea, Ajá. entonces realmente es como, guau, o sea, a pesar de que hubo un cambio de pasar de ser un producto de adultos a ser un producto infantil, alargaron bastante la época de las divas. Sí, totalmente. Y es que sí hubo momentos en los que pudo cambiar todo dentro del roster femenil, pero Mm. nunca se tuvo como que esa confianza en realmente decir, ok, vamos a hacer algo grande con ellas. Aquí estamos hablando esta parte de finales de los 90s, en las que tal cual era así, no nos importa la división, no nos Ujú. importa. Lo que nos importa ahorita es competir con WCW, que nos está ganando terreno, no Sí. hay límites, así que tenemos que hacer todo lo que genere más morbo, porque así fue mucho la era de la actitud, y de esta manera atraer público, algo que sí se logró, y por eso mencionaba el caso de Sable, que ella fue un Ujú. boom completamente dentro de WWF, a tal grado de ponérsele al tú por tú a Vince McMahon y exigirle cosas, porque ella sabía Sí. quién era y lo que le estaba generando a la empresa. Entonces, cuando ella termina saliendo porque ya no le gusta lo que está sucediendo, era como me están exigiendo de más cuando realmente la exigencia era mínima y ahí Sí. pues prácticamente termina ella saliendo, pero no se dan cuenta que ahí tenían a gente como Jacqueline, que eran luchadoras que estaban adelantadas a su época y principalmente en ese entonces el caso más grande que es una histórica, que es Shaina, una Sí. luchadora que iba más allá de lo que era la división femenil, porque ella no solamente fue campeona, sino que también fue campeona intercontinental, participó en Royal Rumble y aparte también fue parte importante de DX, la agrupación quizá más importante que ha tenido WWE a lo W. largo de su historia. Entonces, esta situación la tienes en la que, ok, tienes a ella haciendo todo lo posible por destacar, pero no era la época en la que WWE estuviera tan interesada en hacer que una mujer realmente estuviera en lo más alto de la empresa o se estuviera codeando con las grandes estrellas. Por ahí recuerdo que se llegó a comentar un rumor de que incluso habían existido ciertos planes de que Shayna enfrentara a Stone Cold por el campeonato de WWF. O sea, imagínate lo que hubiera sido eso. Hubiera sido Sí. algo
inimaginable, que luego años después vimos, por ejemplo, a Tessa Blanchard ganar el campeonato de TNA, que también fue algo muy icónico, pero en este caso en los 90s, ¿te imaginas toda la repercusión que hubiera tenido? Porque claro que hubieran existido buenos comentarios, pero también hubieran existido muchos comentarios negativos y no sabemos hacia dónde nos pudo llevar eso. Así que tenemos el caso, por ejemplo, lo mencionaba Shaina, Jacqueline, que estaban adelantadas a su época, pero sin embargo lo que más seguía destacando era esta parte de tenemos que vender, tenemos que generar morbo, porque incluso cuando ahora aparece Lita y aparece Trish, ellas empezaron igual, empezaron como managers, empezaron como acompañantes, empezaron como modelos, incluso pues puedes ver de repente que ves los programas de esa época, ahí está la publicidad y así es como se manejaban. Sin embargo, ahora pasando a una nueva época, tenemos el caso de Lita y Trish que vienen nuevamente a intentar revolucionar lo que es la división femenil e incluso esto lo comentamos en el episodio número 2 donde hablamos sobre esa icónica lucha que fue el main event de Raw, el primer main event en la historia de Raw oficial por WWE. Sí, justo. Creo que sin duda alguna había muchas luchadoras que estaban adelantadas a su época. Yo hablando más como de la era en la que comencé a ver WWE, cuando yo entré a WWE ya eran divas, o sea, ya eran divas como tal y estaban a nada de que terminara literal la época de las divas. Entonces, realmente para mí fue como un shock ver a luchadoras como Beth Phoenix, o sea, creo que o sea, tienen este potencial que tú decías como si son tan buenas, porque incluso Beth Phoenix también fue parte de un Royal Rumble, verlas y saber que no las están explotando como deberían explotarlas y que al contrario, las están usando de una manera todavía aún morbosa, aún esta parte sin duda decir como, okey, sí estamos adelantados, pero 1000 años atrás al mismo tiempo, ¿no? Sí. Porque realmente creo que todas estas luchadoras que mencionas, incluso aquellas que no se exigían tanto, no se exigían porque no quisieran, no se exigían porque no era necesario. O sea, Ajá. ellas realmente eran buenas, eran buenos talentos, tenían absolutamente todo para ser increíbles atletas, pero claramente ellas decían como, bueno, si no me están exigiendo, pues ¿para qué me exijo? O sea, mejor me quedo siendo pues manager, siendo la cara bonita, atrayendo público masculino y sin necesidad de avanzar en mi estilo de lucha libre. Sí, exactamente. Y es que es algo bien extraño porque aún así, en estas épocas de finales de la era de la actitud, inicio de la Ruthless Aggression, que aparecen ya nombres que ya reconocemos más al ser parte de nuestra época o de la época que vivimos, porque después, si empiezan los años 2000, ¿quiénes son las divas? Tenemos a Stacy Keibler, tenemos a Torrie Wilson y todavía entra ahí Sable también, que ellas dos venían de la WCW en esta compra que se hizo en el 2001, pero también junto a Trish y Lita tenías a Gal Kim, tenías también a Victoria, tenías a Jazz, que eran buenísimas luchadoras y que tampoco se hacía nada con ellas porque estaban todavía en esta forma de tenemos que vender y lo que principalmente llegamos a ver, digamos, de 2006 hacia el 2000, en ese lapso de tiempo, que eran luchas en lodo, luchas de lencería, competencias de bikini, era lo único que se veía con las mujeres y era lo que Sí. generaba, digamos, mayor audiencia y mayor interés. Cuando tenías luchadoras como Victoria enfrentándose a Trish, que hacían las cosas muy bien, porque hay que mencionarlo, en el caso de Trish, es una luchadora que sí empezó como ser la cara bonita, como ser esta mujer que digamos atraía audiencia por su físico, pero tuvo una evolución increíble hasta convertirse en una de las mejores y en quizá la mejor de su época y de su generación. Así que eso era el cambio que se buscaba y se estaban haciendo las cosas bien porque había muy buen roster. El detalle es que no seguían este plan y también lo que ellas construyeron se volvió a caer de una forma lamentable. Quizá ya no se sexualizaba del todo como a finales de los 90 o inicios de los 2000, pero aún así las luchas de mujeres eran intrascendentes.
en este lapso de tiempo. Luego aparece una Mickie James, que también es una muy buena luchadora, pero también ahí tenías por ejemplo, a María, todavía tenías también a Candice Michelle, tenías a Laila cuando aparece, a Maryse también que aparece, que precisamente participó en Tug and Out, pero tienes a otras luchadoras con las que puedes hacer buenas cosas, pero las metes en exactamente lo mismo y termina de estancándose todo lo que vemos. O sea, si nosotros analizamos esa época de la Ruthless Aggression, que es esta era de Trish, de Lita, hablamos de que cosas icónicas nada más tenemos a ellas. No hay más cosas icónicas dentro de ese lapso de tiempo. Luego que viene, ya lo mencioné, Mickie James, viene Beth Phoenix también, que tú la mencionaste, súper adelantada a su época. Y creo yo que cuando se va Trish y se va Lita, sí caemos en el peor bache de la historia, porque, ok, en la era de la actitud, lo que necesitaban era vender a como diera lugar, o sea, no les importaba nada porque les estaban comiendo el mandado, le estaban quitando el rating, así que tenían que buscar una opción. No digo que sea bueno lo que hicieron, pero en términos de negocios tenían que Fue hacer esa todo lo opción, posible. claro. O sea, era lo único que había para atraer público y lo hicieron. En este caso, ya cuando tienes un cambio completamente dentro del wrestling, una evolución, en vez de seguir levantando todo eso con el talento que tienes, porque también aparece una Michelle McCool en aquel entonces, tienes a Melina, que también era una buena luchadora, en vez de eso, ahí es cuando empiezan estas luchas de 2 minutos, estas luchas de 1 minuto, segmentos graciosos, segmentos nada interesantes, haciendo, digamos, historias con luchadores para historias de comedia. No había nada serio con las divas en aquel entonces, pese a que había talento, y aquí sí es totalmente la época en la que yo también empecé a ver WWE. O sea, en mi caso fue 2005, pero la parte que más vi sí es a partir de 2007, cuando tenemos ya a María, ya tienes a Kelly, tienes Y a Torres. Ashley, tienes a Eve Torres que llega también, el caso de Jillian Hall que también aparece ahí, y todas estas divas que tenemos en esa época. Sí, no, o sea, está lleno de segmentos lamentables que si nos ponemos a contarlos todos, o sea, literal, gente que no vio esa época, es como, ¿realmente existió eso? Empezando desde que Vince McMahon utilizó a Stephanie para segmentos muy tontos. O sea, justo yo decía como qué padre recibir, o sea, es como esta parte como turbia y al mismo tiempo de qué bonito, porque qué padre que Undertaker fue la persona que le dijo a Stephanie McMahon, vas a ser parte del Salón de la Fama, pero, o sea, realmente Undertaker después de esta historia loca que Vince McMahon se montó, o sea, Ya me o acordé. sea, es como realmente era la persona indicada cuando tienes un elenco de mujeres que Stephanie McMahon impulsó, que hubiera sido un segmento hermoso, lleno de pues esta parte de la evolución femenina, que es, o sea, saliendo ellas diciéndole gracias, porque gracias a ti, gracias a que tú creíste en nosotras y diste la cara por nosotras, hoy somos lo que somos. Pones a Undertaker a decirle a Stephanie McMahon, oh, eres parte del Salón de la Fama. O sea, creo que la verdad, o sea, hay miles de segmentos que son realmente fueron capaces de hacer todo eso. Creo que la mayor injusticia de todo WWE en cuanto a divas se trata, si hablamos de eso, Vicky Guerrero. Vicky Guerrero, una manager llena de talento, un personaje impresionante, carismático, que se salía del molde, que sí era esta parte de, "Ay", pero al mismo tiempo te gustaba. O sea, Vicky Guerrero es el Paul Heyman femenino realmente. O sea, y la verdad es que para mí, la forma en cómo había segmentos en donde se le maltrataba por su físico, se le señalaba esta parte cuando ella se retira, que es esta parte de la lucha del el lodo, o sea, es como, ¿por? Tienes a un personaje realmente interesante que actualmente sería un boom en la división femenina, y la verdad es que justo este segmento el segmento con esta luchadora que, ay, se me olvidó su nombre, ¿Karma? Ok, ¿Sí? sí, sí, sí. O sea, también cuando la señalan porque perdió un bebé y salen las velas, o sea, Sí. no, no.
Simplemente es como esta parte de tenías muchísimo talento, que la mayoría de las personas que ya no ve WWE te diga que su mayor figura femenina sea Kelly Kelly, a mí se me hace ¡ah! Sí. Hasta me da coraje, pero me da, o sea, pero nada contra Kelly Kelly. Kelly Kelly es buenísima. O sea, es una gran luchadora, es muy buena, sus movimientos son muy buenos. El personaje sí, también era bueno, mis dudas al respecto, pero era bueno, o sea, dejémoslo en que sí, ¿no? Pero realmente, o sea, es como una Tiffy Stratton, realmente, o sea, no está mal, pues. La cosa aquí es la diferencia. El personaje de Tiffany y el personaje de Kelly Kelly son exactamente iguales. La única diferencia es que Tiffany sí tiene esta oportunidad de desarrollo en el ring, de Ujú. desarrollo de no ser un personaje que sea, pues, sí, o sea, que lo muestren como vacío, cuando realmente Kelly Kelly no era vacía, o sea, Kelly Kelly tenía un estandarte literal de muchas mujeres que querían ser como ella y no está mal. El punto es que como que tu referencia de lucha femenina sea Kelly Kelly, a mí sí se me hace como de, ay, no. Y no, y es que prácticamente llegó un punto en el que todo eso se normalizó para el público. O Ujú, sea, realmente, yo me acuerdo de la época y no nos quejábamos, oye. Realmente no, no nos quejábamos. ¿Por qué? Porque se normalizó el cómo era la división femenil, era lo que tú veías, era como te había moldeado como aficionado WWE, porque no tenías otro antecedente más que Trish y Lita. O sea, yo sí, cuando empecé a ver WWE, venía todavía esta parte de Trish y Lita, pero hay aficionados que empezaron a verla en 2008, 9, que era lo único que tenían eran las que estaban en ese entonces. Y sí. así que cuando tú les muestras a Trish y Lita, es como de, ¿y qué rayos pasó? O sea, ¿por qué pasamos de esto que es buenísimo arriba del ring a Es, segmentos en donde están humillando a alguien porque le están dando un pastelazo en la cara? sí, Porque, o sea, es increíble. Y es que aquí hay otra cosa. Ya hablaba de lo que había sido la era de la actitud y lo que se buscaba ahí, pero en la época que nos tocó a nosotros, en esa época de las divas, que fue la época mayor de las divas, o digamos la que más, ¿cómo mencionarlo? Pues sí, o sea, de la que más se les sacó sí, provecho, porque a final de cuentas generaron mucho con las divas, y sí, ahorita hablaré de eso cuando entran las Vela en esta ecuación, pero esa época que vimos nosotros era una época en donde se visualizaba mucho el bullying. Si tú lo notas, se veía totalmente. bastante bullying. Se hablaba del físico, se hablaba de cómo hablaban, de lo que De que si salían hacían. con alguien. Ajá, exacto, de algún error, de todo eso. Y es que, ok, lo vemos ahorita, incluso en la vida cotidiana, en la vida normal, el bullying hace años, incluso cuando yo estaba, digamos, primaria, secundaria, la neta sí estaba muy normalizado Sí, y eso estaba cañón. terrible y eso lo veías con las divas dentro de WWE. Y tú lo mencionabas ahorita con lo de Vicky Guerrero, por ejemplo, luego que hablar ciertas cosas de alguien, que nada más las utilizaban para eso, hicieran cosas que, aunque ahorita que se vieran como segmentos chistosos o graciosos, la neta sí era bastante humillante. Sí, bastante. Y la verdad es que al final de cuentas sí da coraje en el sentido de que todas eran muy buenas. O sea, ves las luchas que realmente no, o sea, no tenía nada que ver con pastelazos y lucha en lodo y no sé qué. O sea, y hay luchas bastante buenas, y hay momentos bastante buenos, y llaves buenas, y los personajes realmente eran buenos. La cosa aquí era que era un lleno de mean girls, y todas esto, y todas queremos el protagonismo, y todas acá, y al final era como, realmente para ti esos solo eran tus talentos femeninos, eso, la parte de la atracción física, la parte de te doy una lucha de 2 minutos porque creo que eres incapaz de sostener una de 7 o de más. O sea, realmente a mí eso se me hace como lo malo porque, a ver, o sea, yo recuerdo con mucho cariño a Ip Torres. Ip Torres creo que fue la primer diva que yo dije como, ah, me gusta. Pero, pero realmente
los personajes eran buenos. O sea, el personaje de Kelly Kelly era bueno, el personaje de Las Velas era bueno, el personaje de Ip Torres era bueno, o sea, el personaje de Maurice era bueno. O sea, todos los personajes, si los ves realmente son bastante buenos y tienen absolutamente lo suficiente para que si ese personaje existiera actualmente, brillara. O sea, aquí lo malo era que WWE no las dejaba brillar en lo que ellas son, que son Ujú, luchadoras, las utilizaba como modelos y a lo mejor ellas tenían esta aspiración de aprender lucha libre, pero era como de, okey, o sea, sí, qué bueno que sabes, pero no era lo primordial. Cuando estamos viendo un producto que es lucha libre, un producto que es wrestling, entonces, como para qué me traes a alguien que no claramente no sabe de wrestling y me la estás poniendo en segmentos que solo son de relleno, cuando mejor dale 5 minutos más a la lucha que van a tener Randy Orton y John Cena al final. O sea, ujú. no tenía sentido y no las usaban de la manera, pues correcta. O sea, creo que todos los personajes son buenísimos. A ver, a mí las velas se me hacen una fórmula increíble. Son 2 gemelas idénticas que jugaban este juego de me escondo abajo del ring para después reemplazarte y así ganar. E incluso esta parte que tuvieron de pelea, o sea, eh, ellas son una fórmula increíble que claramente, aunque a muchos de nosotros no nos guste que las hayan puesto en el Salón de la Fama tan rápido, siendo sinceros, es una fórmula que es muy difícil que se vuelva a repetir. O sea, la WWE lo intentó repetir con los Uso apenas que tuvieron su rivalidad, pero realmente, o sea, las velas son una fórmula que no va a volver a existir. Y claro que tenían que estar en el Salón de la Fama, no ahorita, pero en algún punto iban a llegar. No, totalmente. Y es que sí, saber que las velas, o sea, pasando, digamos, a esta evolución del tiempo que ya Ujú, mencionábamos, luego la época que nos tocó, que ya mencionábamos Kelly Kelly, que estaba Kelly Kelly, Maurice, Candice Michelle, María, Laila, Eve ujú, Torres, luego ujú, tenés Mickey James, Beth Phoenix, Natalia, sí, Michelle McCool, Melina. Luego pasamos a esta parte cuando aparecen las Vela y realmente así es, las Vela fueron un boom completamente. Yo fui una de sí. las personas que me quejé por su inducción al Salón de la Fama, lo digo abiertamente, Yo pero, también. pero sí creo que ya viéndolo en retrospectiva, quizá no en ese momento, pero claramente iban a estar en el Salón de la Fama por todo lo que le dieron a WWE. Porque hay que recordar una cosa, y creo que muchos aficionados olvidan esto la mayoría de las veces, esto es un negocio. Sí. Esto es para generar. Eso Ujú, es eso. ¿Te imaginas si WWE no generara dinero? Estaría en quiebra y va a desaparecer. Necesitan generar lo más posible para seguir haciendo cosas. Y fue precisamente lo que hicieron las velas con WWE. Porque creo que cuando ellas aparecen, la parte femenil de WWE, nos guste o no, porque todavía seguíamos en la parte de las divas, vuelven a tener un modelo a seguir. Y ahora ujú, sí veías a niñas que estaban disfrazadas de Nikki Bella, que, o sea, se empezaron a convertir en verdaderos íconos dentro de WWE. Luego sí, aparece la parte del reality del Total Divas. Fue un boom, o sea, fue sí. un boom impresionante que las llevó incluso al mundo del entretenimiento, al mundo del espectáculo. Y eso llevó ahora a que tuvieran su propio programa llamado Total Velas. O sea, ellas tuvieron ahora su propio programa y le estaban generando millones y millones de dólares a WWE. Así que claro que tienen un cierto reconocimiento por lo que hicieron. Porque, ok, Sí. a nivel in-ring, es algo completamente distinto, ya lo hemos Ujú, mencionado, en la parte de las divas, si era con hacerlo lo menor estaba bien, porque aquí lo que importa es otras cosas, lamentablemente. Y ujú, las velas supieron aprovecharlo. También, claro que todo depende de ellas, porque te pueden dar la oportunidad, pero tú no puedes aprovecharla, no, al contrario, claro. ellas se las dieron y la tomaron y la explotaron hasta el punto en el que volvió a aparecer Nikki Bella recientemente y fue ovacionada por el público. ¿Por qué? Sí. Porque se convirtió en un ícono dentro de WWE y yo sí la vería, la neta, como digamos la última diva, porque si tú ves el momento Ujú, en el que tenemos esta transición a la revolución femenil, ella fue la villana que necesitaban sí. esas luchadoras que iban a entrar
para llevarse ese impulso. Y ahí fue donde Nikki Vela, la neta, se ganó, digamos, mi respeto porque hizo un gran trabajo. Y es que sin darnos cuenta, ella catapultó a las demás también para tener más relevancia, porque ellas venían haciendo un buen trabajo, se habían hecho conocidas, pero ya hablar de main roster es hablar de un monstruo. Y en ese Sí. monstruo, ¿quién era la que dominaba? ¿Quién era la reina? Era Nikki Vela. Ujú. Entonces, tumbarla a ella fue la manera en la que las demás luchadoras pudieron tener ese momento para decir, ¡pum! Terminamos la época de las divas y ahora viene ya la revolución femenil dentro de WWE. Totalmente, totalmente. La verdad es que, o sea, yo soy muy fan de las velas. No me gustó la inducción tan rápido Sí, porque creo que justo necesitábamos este comeback, o sea, este comeback que tuvo apenas Nikki Bella, el que seguramente espero tenga Brie Bella. Sin duda alguna, creo que era parte de, y la inducción, la verdad, a mí se me haría más lógica actualmente, que justo ya tenemos esta parte como, o sea, esta perspectiva que tú acabas de plantear, de gracias a que Nikki Bella fue la diva por excelencia, tenemos lo que es ahorita un roster lleno de luchadoras ujú, fantásticas, porque justo como tú lo dices, fue el rival a vencer, ¿no? Nikki Bella teniendo esta postura de las divas, somos esto y esto y esto y esto, y somos acá, y que venga ahora la parte contraria a decirle, no, ok, podrás ser tú, pero nosotras no, nosotras somos más que eso. Entonces, creo que justo esta parte de Nikki Bella y de Brie Bella se les súper agradece, porque también le demostraron a WWE que las mujeres también podrían ser un producto de entretenimiento como lo son los exacto. hombres, Y que que podrían también generar también. ajá, que tienen películas, que tienen, series, que tienen, reality shows, que son parte de reality shows. O sea, porque Nikki Bella igual tuvo Total Velas, tuvo, perdón, Total Divas, Total Velas, o sea, toda esta parte, pero también fue parte de Dancing with the Stars, o sea, que en Estados Unidos es como un programa que pues te sientas a ver los domingos con tu familia y lo sigues y todo y esto, o sea, realmente fueron esta parte de decirle a WWE, podemos generarte dinero fuera de aquí también, ¿eh? O sea, aguas. Entonces, como que eso también le abre la puerta a otras luchadoras que ya han salido en películas, o sea, Rhea Ripley, el protagonismo que tuvo en el documental de Unreal, o sea, toda esta parte, esta Liv Morgan que Netflix, o sea, antes de la lesión la agarraba para llevarla a todos los lados, que estuvo en la alfombra roja de la película rosa, perdón, de la película de Barbie, o sea, ya justo es esta parte de también nos puedes usar afuera de WWE, si te das cuenta, ¿no? Y te estamos generando también dinero. La parte de que lanzaron las muñecas de Barbie, donde, o sea, está Charlotte, Becky, las velas, o sea, Sasha Banks, o sea, tienen su muñeca y que fueron un boom. Y yo me acuerdo que cuando salieron todas las queríamos y se súper agotaron, o sea, ya no había de dónde conseguirlas. Era justamente esta parte de enseñarle a WWE de sí le estás poniendo atención a ellos, pero nosotras también te estamos llenando un público. Porque Ujú, justo gracias a las velas empezó esta parte donde las niñas dijeron, no soy como ese estándar que ellos ponen, pero puedo estar más cerca de lo que es una Nikki Bella o una Brie Bella, cabello castaño, esta parte, o sea, sin duda alguna, ellas fueron esa parte de que es más fácil copiar su disfraz como niña que disfrazarme como una Kelly Kelly, ¿no? O sea, realmente creo que justo ellas trajeron esta parte de que empezó el público, pues sí, de mujeres, y yo me acuerdo que en ese momento las velas eran como el referente femenino de las niñas. O sea, ujú. sí, o sea, había mujeres que eran fans de una Beth Phoenix, de una Eve Torres, de una Kelly Kelly. Claro, siempre las hubo. Yo fui fan de, pero las niñas, o sea, niñas, hablando niñas chiquitas, de que menores de 10 años, empezaron a voltear a ver la WWE gracias a las velas, a que el personaje ya era más marcado, ¿sabes? O sea, ya no era tanto un personaje de que nada más llega, se sienta, pasa, o sea, ya era un personaje como tal de que la gorra, y, o sea, sobre todo cuando tuvieron este cambio de que ya no se vestían iguales, cada una tenía
su parte, su Su merch de estilo. que ajá, o sea, de que Nikki Bella, para las niñas que éramos como más de que usar gorra y de que los tenis y así, y Brie Bella para las niñas que usaban diadema y el Brie Mode, o sea, claramente ya era como más marcada esta parte y justo cuando llegan las divas de NXT, hablando de estas 4 que, pues, a todos nos encantan, ¿no? Charlotte, Sasha, Bayley, Becky, o sea, cuando llegan ellas ya había más personajes, ya no solo era como dos velas, o sea, ya porque realmente llegó un punto donde WWE en cuanto a la era de las divas era 2 bandos. Tienes Ujú. 2 bandos nada más, el bando de las velas y el bando de AJ Lee y Paige. Sí, O así es. sea, tal cual, no había más. Era como, o eres esta parte súper femenina, súper girly, súper de acá y no sé qué, y el novio popular John Cena, o sea, de que acá, o eras esta parte de que, pues sí, me gusta el anime, me gusta lo gótico, me gusta vestirme así, me gustan los cómics, que soy de este team, o sea, y justo por eso a mí me encanta tanto esa lucha de WrestleMania entre estos dos bandos, porque fue ahí donde realmente tú empezaste a ver que ya era más allá de, o sea, que era más allá de estas 4. O sea, la revolución femenina se dio gracias a lo que hicieron las Velas, AJ Lee y Paige. No, totalmente, totalmente. Y es que, y lo describes bien, esa lucha en WrestleMania 31 realmente marcó el inicio y el fin, digámoslo así. Sí. Y la neta, hay que reconocer también los aportes de las velas, que es lo que te menciono, o sea, muchas veces son súper criticadas, que esto, que el otro, pero ok, si tú te pones a analizar realmente lo que pasa, te podrás dar cuenta que los aportes que tuvieron también fueron cosas que moldearon lo que vemos hoy en día y que tanto le Ujú. estamos aplaudiendo a las luchadoras actuales. Muy importante esto del mundo del entretenimiento, el que sean tomadas en cuenta en el mundo del cine, en el mundo de las series, etcétera, es algo bastante Sí. importante. Y ahora que mencionas el caso de AJ Lee y Page, perdón, tenemos que mencionar algo súper importante que fue el nacimiento de NXT. Porque Ujú. NXT nace primero como un reality show buscando a la próxima gran estrella de WWE. Tenemos Sí. las primeras 2 temporadas. La primera para mí creo yo que fue muy buena, que es donde tenemos a los Nexus. Ujú. Posterior que la gana Wade Barrett. Luego la segunda que viene con Cabal, que tenía como, digamos, de talento a Lai Cool, que también hicieron un gran trabajo en esa temporada. Pero la tercera temporada fue lo que te marcó el inicio completamente en aquel 2011 de lo que sería ya la revolución femenil, porque ahí no Sí. solamente apareció dentro de un grupo de mujeres que eran completamente divas, y es que si tú recuerdas a todas las que había, estaba Naomi, estaba Maxim, estaba Xana, Sí. o sea, era totalmente divas lo que veías ahí, se Sí. salían del molde. Caitlyn, que fue la Okey, ganadora, Clee. y AJ Lee, que fue la ganadora del tercer lugar en esa temporada. Luego debutan, Sí. hacen equipo y ahí empieza este cambio rotundo con ellas porque AJ Lee en el roster principal, que ella debuta en mayo del 2011, creo que en el roster principal, pero Sí. luego ves a Paige que aparece en el 2012 en NXT y ella en NXT, ya cuando no era reality show, cuando era programa, y Ujú. AJ Lee en el roster principal, empiezan a crear algo que ya nadie pudo parar y que ya nadie Total. pudo frenar y que se agradece. Ya lo hablábamos, Wendy Richter en el 85, en WrestleMania 1, todo lo que se estaba construyendo con ella se apagó. Luego tenemos Ujú. el caso de Shaina, Trish, Lita, estaban construyendo algo, se apaga. Aparece Michelle McCool, Natalia, tenemos también a Melina, y tratan de hacer algo, pero no pasa nada. Aquí realmente vimos algo que empezó a crecer y que no ha dejado de crecer incluso en la actualidad. Totalmente. Y aquí paréntesis, WWE fue muy, muy injusto con Caitlyn y Tamina. O sea, Ok, sí, sí, sí. bastante, bastante. Las 2 tienen o sea, tenían un potencial tremendo, y WWE fue muy, muy injusto.
pero creo que justo salieron, AJ Lee fue esa persona que sacó garra en el aferrarse a yo soy esto, ¿sabes? Y justo, la verdad, para mí, Paige también fue ese refuerce. O sea, AJ Lee lo empezó. O sea, AJ Lee empezó esta parte de ser una luchadora diferente, de ser una luchadora que ya traía como estos rasgos de una Beth Phoenix, una Natalia, o sea, ya los tenía. Pero Paige realmente fue el refuerce que AJ Lee necesitaba para claramente dar ese empuje a decir, somos más que esto, somos más que una diva, somos realmente luchadoras que están aquí para hacer un cambio, para hacer algo distinto, a tal grado de que Paige tiene su propia película. O sea, Paige tiene una película que narra toda esta parte que ella vivió, de cómo vivió, creció con una familia de luchadores, de cómo llegó a WWE, su interacción con La Roca, sale Selena Vega interpretando a AJ Lee. O sea, está esta película que la verdad a mí me fascina y me encanta y la puedo ver mil veces en mi vida. Y la verdad es que justo Paige fue ese refuerce que AJ Lee necesitaba, porque así como existían las velas que reforzaban esta parte de todo lo que era la idea de las divas, AJ Lee necesitaba a alguien que estuviera a esa altura. Y esa fue Paige. Claramente, podían estar Tamina y Caitlyn, totalmente. No hay discusión, pero se desvió la cosa ahí. No, y es que aquí hay otro punto bastante interesante, y es que lo que sucede con Paige y con AJ Lee quizá pudo haber terminado como lo que pasó con Trish y Lita y quedar en prácticamente nada. Aquí hay un Sí. momento que quizá a veces no es tan recordado, pero ocurre el 23 de febrero del 2015, cuando tenemos en Raw una lucha Nikki y Brie, las Vela, contra Emma y Paige. ¿Qué Sí. pasa en esa lucha? Tenemos una lucha de 30 segundos, una lamentable lucha de 30 segundos que provocó que alguien en Twitter utilizara el hashtag Give Divas a Chance. Sí. Y a partir de la viralidad que tuvo, WWE se dio cuenta de que esto ya no lo iba a poder frenar, de que esto ya estaba llegando a algo completamente distinto. Y también eso fue algo que ayudó bastante, porque eso fue la voz del público y la voz de más mujeres que estaban dentro de la industria diciendo, necesitamos más oportunidades. No somos la simple cara bonita, queremos ser luchadoras, queremos también representar a las mujeres y a las niñas que quieren aspirar a hacer algo dentro de la industria, y eso también marcó un punto muy importante para todo el cambio que venía. ¿Por qué? Porque en ese entonces, ya cuando estaban todas AJ y Paige, en NXT se estaba formando algo impresionante con 4 luchadoras increíbles. No inventes, o sea, total, lo dices y neta se me pone la piel chinita porque me acuerdo bastante, o sea, me acuerdo bastante del día que ese hashtag se viralizó, aparte porque fue un día después de mi cumpleaños. Y realmente yo, o sea, lo recuerdo muy bien porque yo me subí al trend, o sea, yo realmente me subí y yo tuiteaba y yo ponía y puse en Instagram, o sea, realmente sin duda fue ese momento donde todos dijimos, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está haciendo WWE cuando tiene tanto talento enfrente? Y lo tenía desde hace siglos. La cosa aquí es que la gente se dio cuenta con una AJ Lee, con una Paige, incluso, o sea, ahorita tenía súper bloqueada a Emma, pero claro, Emma también era buenísima. O sea, sin duda creo que tenían esta parte de poderlas impulsar absolutamente más y no que fueran las mismas dos divas de siempre. O sea, creo que justo, y la verdad también NXT hizo su parte. Sasha Banks, Becky Lynch, Charlotte Bailey, las cuatro hicieron su parte. Ves a estos cuatro personajes, no ahorita, quitémonos como la imagen que actualmente tiene cada una de ellas, que yo creo que la que le ha sido más fiel al personaje, hablando de WWE, es Charlotte, y bueno, ya viéndonos por otro lado, Sasha Banks, que actualmente pues está bajo otro nombre en otra empresa.
pero realmente creo que ellas dos siguen con el personaje súper fiel. Bailey ya tuvo estas miles de transiciones, Becky igual, Becky ya no es lo mismo que era antes, o sea, pero sin duda ves a 4 mujeres siendo 4 personajes, ya si incluimos a Paige, 5 mujeres siendo 5 personajes súper diferentes, que era algo que no pasaba en la división femenina. Las divas eran lo mismo, las únicas que destacaban por ser diferentes eran las Bellas, o sea, ya hablando ya de la parte ya última, ¿no? O sea, las únicas que eran diferentes eran las Bellas. Y una Emma teniendo muchísimo talento, se fue por la fácil, o sea, se fue por la, esta es la fórmula que WWE quiere, esta es la fórmula que le funciona a WWE, yo voy a hacer esto porque esto es Kelly Kelly, porque esto fue Ip Torres, porque esto fue tal, 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 tal. Entonces todas eran lo mismo, eran copias de la copia y todas tenían solo una cosa diferente, pero al final era lo mismo. Emma salió con estos lentes, pero al final seguía siendo absolutamente lo mismo que las otras mujeres, todas súper talentosas, pero los personajes eran iguales. A diferencia de que en NXT se estaba formando algo donde todas eran súper diferentes. Había niñas que se identificaban con Charlotte, niñas que se identificaban con Becky, niñas que se identificaban con Sasha Banks, que se identificaban con Bailey, que se identificaban con Paige, dependiendo de lo que te gustaba. O sea, ya tienes ahí 5 mujeres diferentes con las que te puedes identificar. 5 productos diferentes, no uno, 5. Y ya hay 5 opciones que las niñas tienen para identificarse y para querer ser. Sí, exactamente. Y es que toda la revolución femenil tiene en esta parte o detrás el logo de NXT sin duda alguna. Totalmente. Porque tienes a AJ Lee, que Ujú. sabemos que es esta luchadora que empieza el cambio. Ya lo mencionábamos junto a Caitlyn, que también merecía mucho más dentro de WWE. Tal vez si hubiera estado un par de años más, su historia hubiera cambiado por completo, pero ellas Sí. estuvieron en el NXT inicial y después todo lo que sucede pasa justamente en NXT. Gente que había detrás como William Regal, como Triple H, como Dustin Rhodes, son gente que también sumaron mucho porque Bastante. hicieron verles a ellas que podían ser algo mucho más dentro de la industria y ellas también agarraron la oportunidad, nunca la soltaron y ahora son mega estrellas, lo que solo pasaba con los hombres en años anteriores, lo que Ujú. muy pocas mujeres y a un nivel quizá no tan alto llegaron a lograr, ellas lo hicieron y lo mandaron hasta las nubes. O sea, las 4 jinetes hicieron un excelente trabajo, luchas ya de más de 20 minutos, luchas main event, luchas con estipulaciones. Ellas trajeron bastantes cosas que formaron el cambio dentro de todo esto. Y obviamente eso no se hubiera logrado sin otros nombres que tuvimos a lo largo de la historia. Hablando en el caso de WrestleMania, ya tenemos un main event femenil que fue el de WrestleMania 35, que eso Ujú. se veía años luz y ya es algo que sucedió, ya es parte del antecedente de WrestleMania, cuando lo que tenías en WrestleMania eran luchas de 2 minutos, de 5 contra 5, de 3 contra 3, incluyendo celebridades, el Miss WrestleMania de WrestleMania 25, que ni siquiera lo gana una mujer, lo gana Santino Marella, que es Ay, algo sí. que se me hace, o sea, es increíble lo que pasó en ese momento, no lo puedo creer. Y darte cuenta de que en el WrestleMania 1 Wendy Richter con Cyndi Lauper estaban tratando de darle forma a la división femenil de WWE y darte cuenta de que ahí pudo nacer el cambio y la verdadera Total. revolución, darte cuenta que eso que sucedió en 1985 no tuvo repercusión hasta el 2016 es algo difícil de creer. Porque eso lo vimos a mediados de los 80 y el cambio vino hasta WrestleMania 32. 32 ediciones tuvieron que pasar para que por fin las mujeres tuvieran su momento dentro del evento más grande del entretenimiento deportivo. Sí, y hay muchísimos casos que claramente se dieron cuenta que la fórmula no era ser una diva más. Uh -huh. Está Naomi. Naomi inició siendo una diva más. O sea, Naomi inició con esta fórmula de salgo, acompaño a 2 luchadores, a un equipo, echo porras, sí estoy, pero no estoy, o sea, y poco a poco, o sea, justo ver a esta Naomi
que digo, por eso se me hizo tan triste que tuviera que dejar vacante el título, porque creo que justo ya había encontrado, porque Naomi tuvo un estanque, o sea, creció, o sea, estaba ahí siendo una diva, creció, ya estaba logrando cosas muy buenas y se nos volvió a estancar. Y ya había encontrado este personaje que otra vez estaba jalando a la gente, gente vestida de este nuevo personaje, de esta nueva caracterización. Y viene esta parte que, bueno, al final fue un deseo que ella tenía desde hace muchos años, pero llega esto nuevo a su vida y ahora es como, no, Naomi, ya la habías ya la habías encontrado, pero bueno, seguro cuando regrese, pues, la gente que le gusta el personaje de Naomi que tenía ahorita lo va a súper abrazar de nuevo, pero sin duda ver toda esta parte de que ya tenemos una variedad increíble de Sí, gente súper diferente, porque incluso Roxanne Pérez, que mucha gente lo señala, a ver, yo soy fan de Liv Morgan, y para mí sería muy fácil decirle: "Sí, es una copia", pero no. O sea, realmente, incluso Roxanne Pérez, que el estilo podría parecerse un poco al de Liv, es súper diferente. O sea, tampoco no es igual, o sea, para nada. Liv Morgan tiene esta parte como más, adulta, por así decirlo, y Roxanne Pérez todavía tiene estos toques de niña. ujú, O sí. sea, es súper diferente, son muy diferentes. Incluso Raquel Rodríguez, que es una vestimenta, se podría decir Se te desconectó el identificar de audio. Rodríguez que con muchas otras, divas, o de perdón, superestrellas. Ajá. Entonces, o sea, al final creo que incluso actualmente no hay ninguna, que se duplique. O sea, que tú digas: "Ah, es que este personaje se parece a este". No hay. Incluso Natalia, que ahorita, a mí Natalia me causa muchísimo conflicto porque, digo, trae un personaje en AAA y uno en WWE que yo Sí, digo como: "Espérate, eres la misma persona, no tendría por qué haber". O sea, Dominic no ajá. es uno en AAA y uno en WWE, son exactamente el mismo personaje. Entonces, o sea, hasta Natalia teniendo este personaje de la diva, o sea, yo diría que la diva original actualmente es súper diferente. O sea, todas son muy diferentes. No hay ni un personaje actualmente que digas, ah, se parece a tal. O sea, no, todas son súper diferentes. Sí, exactamente. Y es algo que se agradece bastante porque dentro del producto te marca un cambio cuando antes el estándar era exactamente el mismo y no Sí. había algo distinto. Y eso fue lo que evolucionó con el paso de los años hasta lo que vemos actualmente, porque Ujú. sigue saliendo mucho talento, o sea, sigue saliendo mucho talento, cada vez es más y más y más. Y luego de las cuatro jinetes vimos cómo aparece esta Bianca Belair, cómo aparece también Sí. Asuka, que viene también de Japón, o sea, las luchadoras que vienen del extranjero también Sí. llegan y suman bastante, el caso de Rhea Ripley, Stephanie Baquer. una nueva generación con Stephanie Baker, una nueva generación Sí. con Tiffany Stratton, o sea, todas estas luchadoras que hicieron cosas bastante interesantes. También en el caso de Alexa Bliss se me hace un caso muy increíble, porque ella sí podría ser esa parte del molde de divas, pero que llevó esta parte de, ok, tal vez puedo ser como una diva, tal vez no estoy al nivel técnico de las cuatro jinetes, pero si lo voy a hacer al doble, lo voy a llevar Ujú. hacia un nivel mayor. Y también Alexa Bliss es una de las luchadoras más queridas que hay en la actualidad, porque ha hecho un gran Totalmente. trabajo con todo, con lo que ella tenía, hizo un gran trabajo, construyó un gran personaje y además de que tiene un carisma y un ángel impresionante y es algo que hace que siempre te dé gusto ver a una luchadora como Alexa Bliss. Así que es algo que agradecemos porque incluso esa revolución que se dio en el año 2017 también repercutió en otras partes del mundo, repercutió a nivel mundial el decir las mujeres aquí están y pueden hacer cosas impresionantes, porque en México siempre ha habido talento, en Japón siempre ha habido talento, quizá en Japón se llegó a utilizar de mejor manera, pero por ejemplo aquí en Sí. México, pese a tener grandes talentos, se desperdició por muchos años y creo que también ya más recientemente podemos ver cómo más luchadoras van saliendo del molde clásico y es como de aquí estoy y la voy a romper y a lo que venga y es algo que realmente se agradece
y que es esta construcción que tuvo tantos años en un abismo que parecía no tener final y que afortunadamente luchadoras como lo mencionamos, las Vela, que tienen todo el mérito, AJ Lee, Paige y luego las cuatro jinetes fueron las que nos llevaron a todo esto. Pero antes de eso tenemos que mencionar Michelle McCool, tenemos que mencionar a Mickie James, tenemos que mencionar a Natalia, tenemos que mencionar a Melina, tenemos que mencionar claramente a Trish, tenemos que mencionar a Lita, a Shaina, a Londra Blaze, a Wendy Richter, y si te vas más hacia allá, mencionar a una Mae Young también. O sea, es increíble toda la historia que tiene las mujeres dentro del wrestling y que ahora afortunadamente podemos decir que es algo que ya es sólido y es algo que ya no va a terminar. Siempre van a estar viendo Sí. hacia adelante. Y ojo, el molde clásico no está mal, o sea, Sí, claro, no, claro. no, no está para nada mal. Chelsea Green es un molde Sí, clásico, justamente. realmente. La diferencia aquí es que no la apagan. O Ajá. sea, ya WWE no la apaga. La cosa sí es que yo creo que ya tienen muchísimo talento femenino, que ya no saben cómo distribuirlo. Entonces, ahí sí WWE debería de ponerse las pilas, por así decirlo. Pero o sea, una Chelsea Green, que es un molde súper clásico de diva, es una cosa tremenda en el ring. O sea, ya no las apagan. Realmente, o sea, ya es eso, ya tu personaje puede ser súper, súper clásico, súper diva, pero si tú en el ring haces lo que sabes hacer, con eso súper tienes. O sea, por ejemplo, a mí el personaje de Maxine Dupri, que es como el más cercano a una diva, Okay. no se me hace malo, Sí, no, no, para pero nada. le están deteniendo mucho, si Ujú. hablamos de lucha libre. O sea, si hablamos de lucha libre, sí la están deteniendo bastante, y yo creo que con ella pueden hacer cosas muy buenas, pero la están deteniendo un poco. Y antes eso era como un poco lo que pasaba. O sea, imagínense 50 Maxine Dupri. O sea, eso era la época de las divas, tal Sí. cual. Actualmente ya no es así, ya nada más tienes una o dos que las tienen ahí estancadas. Pero en ese tiempo eran 50 mujeres esperando un turno por un solo título, Sí. que no estaba mal, o sea, el título era muy lindo, no estaba mal, pero ahora tienes 50 mujeres con chance de ir por 5 títulos. Así O es. sea, parejas, Intercontinental, Estados Unidos, o sea, ya hay más variedad. Ya no son 50 mujeres esperando una sola fila, ya hay 50 mujeres mínimo en 5 filas. Entonces, o sea, Ajá. ya es como, bueno, está avanzando bien. Sí tiene sus detalles actualmente, pues todavía, pero creo que todas han sabido cómo meterse a la ecuación de una u otra forma. Sí, Y esto es totalmente. gracias a la confianza que WWE le ha dado a la división femenina, pero más que nada yo digo que la confianza que WWE le ha dado, la confianza que la gente le dio a la división femenina cuando justamente se viralizó ese hashtag. Sí, que fue súper importante también para el cambio que se da. Y bien lo dices, actualmente ya una luchadora puede tener su crecimiento de soy luchadora de NXT, paso a paso, que campeonato en NXT, campeonato principal, haciendo al roster Ujú. principal, alguna rivalidad, campeonato de parejas, intercontinental, campeona máxima, hasta convertirse en lo máximo y en lo más grande que pueda existir. Así que es increíble todo esto que sucede con las mujeres dentro de WWE. Ujú. Es increíble recordar todo lo que sucede y la verdad es que ha sido un episodio bastante interesante, un episodio en donde muchas cosas, te puedes dar cuenta de muchas cosas y espero que también la gente, si tenía una percepción diferente de, por ejemplo, de las Vela, que cambie también esa percepción porque es increíble el trabajo que hicieron a final de cuentas. Así Ujú. que ha sido un gran episodio y la verdad es que me encanta todo esto. Así que, pues, bien ahí con todo lo que se habló el día de hoy. Sí, la verdad es que sí. O sea, creo que es un tema bastante extenso porque hay muchos nombres. O sea, Alexa Bliss claramente también es parte de la ecuación. O sea, ahorita creo que nos enfocamos más como
en aquellas que fueron como un poco más esa punta de lanza, Sí, exacto. pero claramente sin un resto, o sea, teniendo a cuatro mujeres buenas, sin una división femenina que hacia lo largo también se comportara pues a la altura de estas cuatro, obviamente no hubiera sido lo que fue, ¿no? Y una Alexa Bliss fue parte de, o sea, esa época de Charlotte y Alexa con los campeonatos cuando todavía eran de que rojo y azul, ambas campeonas. O sea, esto fue una época muy, muy buena para las mujeres porque fue realmente ahí donde despuntó y Alexa Bliss fue parte de. Y hay muchísimos nombres actuales, lo que ha hecho Stephanie Baker, o sea, no, muchísimo. O sea, es un tema muy extenso, realmente hay muchos nombres que decir, pero yo creo que actualmente ya es una percepción diferente, que el público femenino ya sea igual, ya le pegue al masculino, yo diría que ya estamos igualados, la verdad es que, o sea, esa es la respuesta de lo que ha hecho bien WWE. Sí, completamente. Y pues es parte de, y es algo que agradecemos y vamos a seguir agradeciendo por todo el talento que existe en la actualidad. Y pues bien, o sea, es lo que les digo, vale la pena recordar todos los grandes nombres que hemos tenido a lo largo de la historia y las aportaciones que le dieron todas ellas a lo largo de la historia. Así Ujú. que, bueno, podemos ir cerrando este gran episodio, este gran séptimo episodio, recordando esta época de las divas que es muy rica en historia, o sea, y ustedes se pueden ir más allá a la época de oro de la lucha libre, pueden ver incluso la parte de las mujeres en otros países como México, como Japón, así que eso es increíble, y pues bueno, así cerramos este gran episodio. Muchas gracias, Mariana, por estar nuevamente aquí compartiendo estas grandes historias. Y pues ya lo saben, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en YouTube. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos escuchan en Spotify. Es increíble el apoyo que ha tenido ahí este podcast, este contenido de las voces del wrestling. Así que ya lo saben, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, con una nueva historia o con un gran recuerdo de una nueva lucha. El día de hoy, recordando la era de las divas. Así que ya lo saben, nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.